Hola, buenas tardes. Soy la doctora Andrea Gutiérrez García. El día de hoy hablaremos sobre las infecciones periprotésicas. Nos encontramos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte y nuestro profesor titular, el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Las infecciones periprotésicas son una de las complicaciones mayores que se pueden presentar posterior a la realización de una artroplastía. Iniciando con la epidemiología, las estadísticas internacionales reportan que se realizan al menos 1 millón de artroplastías de rodilla y de cadera de forma anual, aumentando sus cifras hasta cuadruplicarse en los próximos 10 a 20 años. Las infecciones quirúrgicas son entidades clínicas importantes. Casi el 3% de las cirugías realizadas se complican con alguna infección posterior al procedimiento. Se reportan cifras de 1.5% de infecciones periprotésicas en las prótesis de cadera y hasta una incidencia de 2.5% en las prótesis de rodilla. En comparación con lo anterior, en las artroplastías de revisión se observan cifras de incidencia de aproximadamente el doble, siendo el 3.2% en prótesis de cadera y el 5.6% en prótesis de rodilla. Existen factores de riesgo que predisponen a una infección periprotésica, iniciando con aquellos que dependen del estilo de vida del paciente o factores de riesgo modificables. Encontramos, por mencionar los más importantes, la desnutrición, el sobrepeso, mucho más importante la obesidad, considerándose un IMC mayor a 40, el consumo de alcohol, tabaquismo activo, el uso de drogas intravenosas, mala higiene bucal y pobre control glucémico prequirúrgico. Por otro lado, la presencia de comorbilidades como artritis reumatoide en pacientes seropositivos, el uso de esteroides, úlceras cutáneas, infecciones concomitantes de vías urinarias, insuficiencia renal, diabetes mellitus, se han observado con un aumento de riesgo para contraer una infección periprotésica. El uso de inyecciones intraarticulares de glucocorticoides, ácido hialurónico o anestésicos precedentes a la cirugía en al menos 3 meses se considera como factor de riesgo para el desarrollo de infecciones periprotésicas. Algunos otros importantes categorizados dentro de este mismo grupo son el antecedente de cirugía previa en el sitio de la artroplastía, bacteremia o sepsis actual y el antecedente de una infección previa en el sitio quirúrgico actual, con hasta un 2% de riesgo de sincronía o metaclonía de infección. Los factores de riesgo intraoperatorios o posoperatorios inmediatos, como un tiempo quirúrgico mayor a 90 minutos, deformidades angulares importantes en valgo, varo o flexión, pacientes con desarrollo de hematoma, seroma o dehiscencia de herida, aumentan la incidencia para presentar una infección periprotésica. Algunas de las recomendaciones para disminuir el riesgo de incidencia son abordar los factores de riesgo presentados en el paciente y un cambio en el estilo de vida, como la adecuada higiene personal y el control de enfermedades. La decolonización de los sitios más comunes de Streptococcus aureus, como en una región bucal o nasofaringea, ha sido un punto importante y eficaz para la disminución de riesgo de infecciones postquirúrgicas, así como la disminución del tráfico quirúrgico directamente en quirófano. Se ha demostrado que la administración de cefazolina dentro de la hora siguiente a la incisión quirúrgica, antes de inflar el torniquete, reduce la incidencia de las infecciones periprotésicas y es un punto clave como prevención para la presentación de infecciones postquirúrgicas. Por último, el lavado transquirúrgico con iodine-pivodona ha presentado adecuados resultados para la reducción del riesgo de infección periprotésica. Como parte de la etiología, un 60 hasta un 75% de los agentes causantes son estafilococos. El 25% de ellos es Staph aureus sensible o resistente a meticilina y el 35% estafilococos coagulasa negativos, siendo así los cocos gram negativos los patógenos más frecuentes. Los bacilos gram negativos y enterobacterias como Pseudomonas aeruginosa causan el 10 al 15% de las infecciones. Los estreptococos y los enterococos fecalis representan de un 10 a un 15% y entre las bacterias anaerobias, el Propionobacterium magnes es causal de menos del 5% de los casos. La formación de un biofilm es un proceso crítico para la patofisiología del desarrollo de una infección periprotésica. Muchas bacterias, incluyendo los estafilococo coagulasa negativo, presentan adhesinas de superficie que pueden producir un biofilm extracelular de polisacárido, promoviendo la adhesina a cuerpos externos y, en caso, dispositivos protésicos, incluyendo los componentes del reemplazo articular. Los biofilms son una barrera para los agentes antimicrobianos, requiriendo una mayor concentración de antibióticos para alcanzar una actividad bactericida, típicamente con una maduración a las 4 semanas, y su presencia impacta significativamente en los regímenes terapéuticos. Los Staphylococcus aureus y los bacilos gram negativos son mayormente evidentes en infecciones posquirúrgicas precoces, en comparación con las posquirúrgicas tardías, en donde se observan con mayor frecuencia la presencia de Staphylococcus epidermidis y Propionobacterium magnes.
En las infecciones hematógenas son frecuentes los patógenos como Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae y Enterobacterias diversas. En esta imagen observamos la frecuencia de la presencia de Staphylococcus aureus en infecciones posquirúrgicas precoces o hematógenas agudas, y el Staphylococcus epidermidis más común en infecciones tardías y con cultivos intraoperatorios positivos, siendo este el microorganismo más común. Si la infección se disemina por vía hematógena, dependiendo del sitio inicial de infección, podemos observar que los patógenos más comunes, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, es común en infecciones de la piel o tejidos blandos, Streptococcus pneumoniae en infecciones del tracto respiratorio bajo, la presencia de E. coli y enterobacterias como Klebsiella en infecciones del tracto urinario, la Salmonella en infecciones gastrointestinales, los Streptococcus viridans en infecciones o procedimientos dentales recientes, y el Staphylococcus epidermidis en dispositivos intravasculares infectados. Los esquemas de clasificación para infecciones periprotésicas han demostrado tener beneficio en términos de predicción de la mejor estrategia terapéutica. La clasificación más aceptada para las infecciones periprotésicas en reemplazos articulares totales es propuesta por Coventry y divide la infección articular en 3 estadios. El estadio 1 es una infección aguda que se presenta dentro de los primeros 3 meses de evolución, un estadio 2 de presentación de más de 3 meses posterior a la cirugía y el estadio 3 encontrándose a 2 años posterior a la infección. Agregado a lo anterior, tal vez la clasificación más frecuentemente citada es la formulada por Tsukayama y colaboradores, quienes proponen un sistema que categoriza las infecciones en 4 grandes grupos. Tenemos una infección posquirúrgica precoz que va de las 0 a las 3 semanas posquirúrgicas. Se presenta con signos inflamatorios locales, celulitis y secreción purulenta de la herida quirúrgica, además de dolor en la articulación y fiebre, normalmente con una afectación sistémica y bacteremia. Es una infección presentada precoz, ocurriendo en el primer mes posquirúrgico. Los cultivos intraoperatorios positivos se producen en pacientes con sospecha preoperatoria de aflojamiento aséptico de una prótesis articular y por tanto sometidos a recambio en un tiempo, en el que se toman cultivos del lecho quirúrgico cuyo resultado positivo da pie al diagnóstico de infección. 35% son positivos en una infección posquirúrgica precoz, 50% en una infección crónica tardía, 10% en una infección hematógena aguda y se encuentran positivos hasta en un 5% de casos aislados. La infección hematógena aguda es una infección de presentación precoz y está asociada a bacteremia. Se presenta con aparición brusca de dolor e inflamación local en la articulación afectada y fiebre. La evidencia de hemocultivos positivos, el cultivo positivo del articular, de la cavidad articular o la presencia de otro foco de infección en algunos casos sugiere el diagnóstico. Por último, tenemos la presencia de una infección crónica tardía. Esta se presenta a partir del segundo mes tras la cirugía. Presenta una clínica ortopédica sobre los síntomas de infección con aflojamiento protésico. El síntoma principal es el dolor de características mecánicas inflamatorias en un periodo de presentación de más de 30 días. Como parte de las manifestaciones clínicas, es posible que los síntomas locales de inflamación en el sitio de herida quirúrgica no estén presentes y no sean indispensables para plantear una sospecha diagnóstica de una infección periprotésica. La fiebre o signos de respuesta inflamatoria sistémica, aun cuando son comunes, también pueden estar ausentes. La manifestación clínica predominante es el dolor articular en el sitio de infección, por ejemplo, en la región inguinal con irradiación a la región glútea o dolor global inespecífico alrededor de la rodilla, generalmente permaneciendo de manera constante sin ceder o modificarse con el reposo o la actividad. Como mencionado, los signos inflamatorios, incluyendo eritema, derrame articular y calor, pueden ser evidentes de igual manera en una presentación aguda del cuadro clínico. Las infecciones crónicas pueden presentarse de manera súbita, como únicamente dolor, o de manera notoria cuando se asocia a un tracto de drenaje, este último manifestándose como signo patognomónico de una infección periprotésica. Sin embargo, en su ausencia no se descarta la infección. Como descrito anteriormente, los síntomas y signos presentados en una infección periprotésica no son específicos. La mayoría de los pacientes presentan empeoramiento progresivo de los síntomas y del dolor. Además, la presencia de inestabilidad articular y disminución de la deambulación por infección en extremidades inferiores se ha reportado frecuentemente en infecciones crónicas. Para el diagnóstico de una infección periprotésica, el primer paso consiste en determinar los factores de riesgo, agregado a los signos y síntomas presentados.
Posterior, si son positivos, se prosigue a solicitar reactantes de fase aguda y con todo lo anterior, existen criterios específicos que nos orientan a un diagnóstico presuntivo. Algunos datos generales que nos indican una alta probabilidad de infección son la presencia de dolor o rigidez articular, uno o más factores de riesgo presentados, la presencia de inflamación local en la exploración física o datos específicos como una fístula o aflojamiento evidente en las radiografías. El uso de radiografías ofrece una sensibilidad y especificidad limitada para las infecciones periprotésicas. Las series radiográficas pueden ayudar a evaluar los signos de aflojamiento, malposición u osteólisis en el sitio de lesión, así como la presencia de bioluminiscencia de la interfase cemento-hueso. Está valorable únicamente cuando es mayor a 2 milímetros. Una osteólisis periprotésica y modificaciones de los elementos del implante. Estas alteraciones son similares a las observadas en aflojamiento aséptico, motivo por el cual no se recomiendan como línea de diagnóstico directa. Como otros métodos diagnósticos por imagen, la tomografía computarizada y la resonancia magnética nuclear no son útiles para excluir la infección protésica. La gamografía de referencia es la de leucocitos marcados con indio 111 con una sensibilidad del 80%. En las prótesis no cementadas ocasiona falsos positivos. Su especificidad mejora si se realiza conjuntamente con tecnesio 99 o con coloide sulfuro. La tomografía por emisión de positrones o PET es una técnica no invasiva de diagnóstico e investigación in vivo por imagen, capaz de medir la actividad metabólica del cuerpo humano. El PET con F-fluorodeoxiglucosa presenta una sensibilidad del 82% y una especificidad del 87% para la detección de infección protésica articular, tanto de cadera como de rodilla. Así bien, utilizando una tomografía simple con emisión de protón único con células blancas radiomarcadas, se pueden identificar patrones como infecciones que involucren el espacio articular, infecciones que involucren la interfase del tejido óseo y el material protésico, y la presencia de infección que comprometa ambos compartimentos. En esta serie de imágenes tenemos una radiografía simple de rodilla derecha, una proyección API lateral, en donde se observa presencia de material protésico con datos de radiolucidez y aflojamiento alrededor de ambos componentes. Posterior, en la siguiente imagen, una serie de tomografía computarizada con emisión de protón único radiomarcado con células blancas, en donde se aprecia el involucro de la infección en ambos componentes protésicos. Los criterios diagnósticos, de acuerdo al International Consensus Meeting, nos indican que para establecer un diagnóstico de infección periprotésica se necesita la presencia de un criterio principal o 3 criterios secundarios. Entre los criterios principales se encuentra la presencia de 2 cultivos periprotésicos positivos con microorganismos fenotípicamente idénticos o la presencia de una fístula que comunique con la articulación. Como criterios secundarios, la presentación de cifras elevadas de más de 10 miligramos sobre decilitros para la proteína C reactiva y más de 30 milímetros por minuto de velocidad de sedimentación, un reencuentro leucocitario de más de 3.000 leucos en una infección aguda y más de 2.000 leucos en una infección crónica en el líquido sinovial, o bien cambios de 2 cruces en la prueba de la esterasa leucocitaria. Neutrófilos en líquido sinovial en más del 80% en una infección crónica y en más del 90% en una infección aguda, o más de 5 neutrófilos por campo en 5 campos de alto poder. Por último, un cultivo positivo. En estos casos, la BCG y la PCR se utilizan por su alto valor predictivo negativo, lo que implica que, al resultar negativas, las infecciones poliprotésicas podrían ser descartadas. Algunos puntos importantes son que la punción articular se recomienda a las 2 semanas de suspender cualquier manejo antibiótico. Hay que evaluar el reencuentro de leucocitos y el diferencial, como la esterasa leucocitaria y los neutrófilos activados. Esto constituye una prueba poco costosa y fácil que ha demostrado utilidad en el diagnóstico. Y por último, los cultivos pueden presentarse negativos hasta en el 20% de las prótesis infectadas, lo cual pues no descarta el diagnóstico. Con la presencia de nuevas investigaciones y seguimiento en pacientes con evidencia de infección, la definición de infecciones periprotésicas ha evolucionado desde las guías del 2010 presentadas por la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y los criterios de la Sociedad de Infecciones Musculoesqueléticas en 2011, proponiendo un consenso internacional entre los grupos de las mismas sociedades en 2018 y 2021, resultando en mejoras en la confianza diagnóstica y colaboración de búsqueda e investigación, lo que ha llevado a desarrollar una versión actualizada de los criterios valorados y basados en evidencia. Dentro de los criterios descritos, nos hablan que los criterios mayores nos llevan a una decisión diagnóstica de infección por sí solos.
en donde encontramos la presencia de 2 cultivos positivos con microorganismos similares y la presencia de un tracto sinusal, evidencia de comunicación de la articulación o bien visualización del material protésico. Los criterios definidos como menores llevan una puntuación del 1 al 3, en donde dependiendo de la ausencia o presencia de ellos, con una sumatoria mayor o igual a 6, se concluye como una infección presente. Una puntuación de un 2 a 5, una articulación posiblemente infectada, y por último una puntuación de 0 o 1 sin evidencia de infección articular. Entre los criterios diagnósticos encontramos elevación en suero de la proteína C reactiva, dímero D o velocidad de sedimentación eritrocitaria, o bien hallazgos en líquido sinovial como elevación de glóbulos blancos o leucocitos, alfa-adesina positiva, elevación de polimorfonucleares y elevación de la proteína C reactiva. El alfa-adesina es un péptido antimicrobiano producido por los neutrófilos en respuesta de una bacteria. Un nivel mayor a 5.2 gramos sobre mililitros tiene una sensibilidad de hasta el 97% y una especificidad del 96%. Hasta la fecha, este es el único marcador que se encuentra disponible a nivel comercial para el diagnóstico de infección periprotésica. Para pacientes con criterios menores inconclusos, los criterios intraoperatorios pueden ser utilizados para la definición de infección periprotésica, incluyendo el puntaje preoperatorio obtenido, la histología presentada, la presencia de pus o la presencia de un cultivo positivo intraoperatorio. De igual forma, con una puntuación en cada uno, en donde un puntaje de más de 6 nos indica una infección, una puntuación de 4 o 5 es resultado inconcluso y una puntuación menor o igual a 3 nos resultaría en ausencia de infección. Como tratamiento específico, el lavado y debridamiento quirúrgico en combinación con cubrimiento antibiótico para el manejo de una infección periprotésica permiten conservar la prótesis y evitar una cirugía extensa de revisión. El tiempo de intervención es importante, ya que una duración mínima o corta de los síntomas es considerado como el mejor factor pronóstico en términos de erradicación de la infección. La profilaxis antimicrobiana debe iniciarse inmediatamente antes de la cirugía del implante, idealmente durante la inducción anestésica. Debe administrarse una dosis máxima de antibiótico que puede repetirse intraoperatoriamente en función de la vida media del fármaco o si existe una pérdida de sangre superior a los 1000 mililitros. La primera línea de tratamiento profiláctico son las cefalosporinas de primera generación como la cefazolina o cefalotina. En caso de presentar algún tipo de contraindicación por reacción alérgica, se recomienda el uso de vancomicina o clindamicina como fármaco alternativo. De acuerdo al agente etiológico aislado y siempre en comparación con la sensibilidad o resistencia presentada en el antibiograma de los cultivos positivos, encontramos que para los estafilococos sensibles a meticilina se recomienda levofloxacino con rifampicina. En caso de presencia de resistencia a meticilina, la terapia será vancomicina con rifampicina seguido de linezolid clindamicina. Para estreptococos se recomiendan las cefalosporinas de segunda generación como la ceftriaxona. En caso de presentar microorganismos anaerobios, el uso de metronidazol es lo recomendado. Si se presenta una infección multibacteriana, se recomienda una combinación de ciprofloxacino agregado a cefalosporina como ceftriaxona y o ampicilina. Nuevamente refiriendo, una osteomielitis con retención de implante incluyendo una infección periprotésica con menos de 3 meses del procedimiento, la terapia recomendada sería un antipseudomónico beta-lactámico o ceftriaxona con el uso de vancomicina y en caso de presentarse posterior a los 3 meses, únicamente la ceftriaxona acompañada igualmente de vancomicina. Agregado al uso de antibiótico-terapia, si el paciente ha llevado un manejo con debridamiento quirúrgico múltiple y retención del material de osteosíntesis, se prefiere el seguimiento con antibiótico-terapia por al menos 12 semanas, con 2 cultivos negativos para su suspensión. En caso de que se haya realizado el retiro y el recambio del material protésico, se recomienda que de igual manera el uso de antibiótico-terapia se prosiga por 6 a 12 semanas a criterio del médico, dependiendo del patógeno encontrado y de los resultados de los cultivos. El aseo quirúrgico más debridamiento más el uso de antibiótico-terapia y una retención de la prótesis o terapia DARE por sus siglas en inglés es el manejo ideal para las infecciones periprotésicas, el cual ha presentado tasas de erradicación que varían del 21 hasta el 90%. La infección periprotésica aguda de las 4 a las 6 semanas de presentación o infecciones agudas de origen hematógeno con inicio de unos síntomas inferior a las 3 semanas son característicamente sensibles a este tratamiento con una erradicación eficaz. Este conjunto de tratamientos se recomienda en pacientes principalmente con microorganismos gram negativos,
aislados en cultivos o una infección polimicrobiana y ante la presencia de Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Los pacientes con una adecuada respuesta son aquellos pacientes jóvenes con una infección aguda y microorganismos de baja virulencia, y por el contrario, aquellos con un posible retardo de eficacia son aquellos pacientes con infección crónica con signos radiológicos evidentes de aflojamiento, una osteomielitis agregada o datos de fístula crónica activa. Como opción terapéutica se encuentra la cirugía de revisión en 1 o 2 tiempos. Este es un procedimiento quirúrgico en el cual, dependiendo de las características clínicas o radiográficas, se debe realizar un procedimiento extra o de revisión a lo antes mencionado. La cirugía en un tiempo, referido por varios autores tras estudios de revisión, conlleva una menor morbilidad, con mejor resultado funcional y menor estancia hospitalaria, con disminución de los costos en comparación con aquella en 2 tiempos. En esta se realiza el retiro del todo el material protésico y permite el debridamiento agresivo de los tejidos blandos. En caso de presentar sepsis donde la infección periprotésica es el origen sospechoso, que la infección sea polimicrobiana o presente microorganismos resistentes, además de fístula y cubrimiento inadecuado de los tejidos blandos, no se recomienda como único procedimiento. En comparación con la cirugía de revisión de un tiempo, en la intervención quirúrgica de 2 tiempos se interviene en un primer tiempo quirúrgico en donde se realiza un aseo quirúrgico y debridamiento extenso. Se retira el tejido necrótico, las estructuras con evidencia de infección macroscópica y el material protésico, y posterior se implanta un espaciador de cemento durante un tiempo establecido, normalmente de 4 a 6 semanas. Posterior a ello se realiza un segundo tiempo quirúrgico, indicado para el retiro del espaciador y la reimplantación protésica de la articulación. Estudios refieren que este tipo de manejo implica un costo mayor sin traducirse a una mejoría significativa en cuanto a puntuaciones de funcionalidad. Sin embargo, otros estudios indican que los espaciadores dinámicos brindan mayor rango de movimiento posterior a la reimplantación durante el periodo entre los 2 procedimientos. Cuando las opciones terapéuticas antes mencionadas no son viables, cuando el paciente no es candidato a una intervención quirúrgica o se rehace el procedimiento, así como cuando presenta comorbilidades importantes o un mayor riesgo quirúrgico que beneficio, el manejo recomendado se enfoca únicamente a una suspensión infecciosa con antibiótico-terapia y retención de la prótesis, con una eficacia de un 23 hasta un 86% de erradicación. En casos particulares, la necesidad de artroplastia de resección, artrosis o inclusive la amputación son el manejo de salvamento. El uso de espaciadores de cemento permanente debe ser considerado como opción de tratamiento en pacientes ancianos con actividad de baja demanda o comorbilidades múltiples, al igual que en aquellos pacientes con stock óseo limitado y poco tejido blando de cobertura, o infecciones con microorganismos multiresistentes para quienes la cirugía se considera de alto riesgo. En esta diapositiva podemos esquematizar, con base en la clasificación, el tratamiento recomendado de las infecciones periprotésicas, describiendo que, en una infección con evidencia de involucro del espacio articular, el manejo recomendado, ya sea en fase aguda o crónica, es el debridamiento y lavado quirúrgico, tratamiento antimicrobiano y retención protésica o terapia DER. En cambio, si existe una infección periprotésica con evidencia de interfase entre el implante y el tejido óseo o involucro de ambos compartimientos, lo recomendable siempre será un manejo conjunto, con la realización de una cirugía de revisión en un tiempo con terapia antimicrobiana para infecciones periprotésicas agudas y una cirugía de revisión ya sea en 1 o 2 tiempos más terapia antimicrobiana dirigida en caso de presentarse una infección periprotésica crónica. Como conclusión, las infecciones periprotésicas, como cualquier infección ósea, son de difícil manejo y requieren un equipo médico completo y competente para su resolución. E independientemente de la clasificación o el tratamiento otorgado, el manejo debe ir enfocado en la erradicación de la infección y en restablecer la función indolora de la articulación afectada. Por su atención, muchas gracias.